ellos dicen que Dios se autolimitó en no saber el futuro en el momento de la creación, ¿vale? Estos son los teístas abiertos, que son de la escuela arminiana, pero que se han salido. ¿Por qué se han salido? Porque ellos dicen que Dios no puede ser omnisciente, es decir, Dios no puede crear un mundo en el futuro en el que dé libre albedrío, porque eso es determinismo. Determinismo quiere decir que está todo hecho. Porque según ellos, si Dios sabe el futuro, es porque Dios ya ha planificado el futuro y todas las cosas que tienen que suceder. Ahora bien, estos, y bien rápido, estos dicen que Dios se autolimitó. Dios se autolimitó porque, según ellos, si Dios sabe el futuro, Dios no hubiese creado el universo, a los hombres y a los ángeles, porque si no es malo. Según los teístas abiertos que se han salido de la sana doctrina, ellos dicen que Dios, cuando creó el mundo, se autolimitó no queriendo saber el futuro, porque si lo llega a saber, no hubiese hecho el mundo, porque se habría dado cuenta que entraría el pecado. ¿Estáis entendiendo ahora? Entonces, este es el teísmo abierto. El teísmo abierto dice: nosotros no creemos en el determinismo del calvinismo, porque nosotros no creemos que Dios sepa el futuro y determine todas las cosas, y a los que elige ir al infierno los elija sin que tengan opción de salvarse. No creemos eso. Pero tampoco creemos en la perspectiva arminiana en el que Dios en su omnisciencia sabía el futuro, pero no lo determinó. Porque según nosotros Dios sabía el futuro, pero no ha determinado nada. Ha dejado al hombre libre, entre comillas, ¿vale? No todo libre. Ahora bien, si Dios no sabe el futuro, si Dios cuando crea el universo no sabe el futuro, entonces Dios deja de ser Dios. Porque Dios es omnisciente. Y la omnisciencia no se puede dejar a un lado, porque si Dios deja su omnisciencia, deja de ser Dios. Porque Dios se compone de atributos, de virtudes. Amén. Entonces Dios no puede dejar de ser omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Dios es lo que es y no puede quitar de serlo. Entonces Dios, cuando creó el mundo, tenía que tener la omnisciencia, y la omnisciencia, lo que le da a Dios, no es que le dé, es que Él también es por excelencia, soberanía sobre las cosas. Es decir, nosotros creemos que Dios, cuando creó el mundo, sí sabía que Adán iba a pecar y que Satanás iba a caer. Pero dentro de una perspectiva que ya explicaremos cuando nos llegue el turno. Entonces, Dios es soberano, Dios es omnisciente, por lo tanto, Dios sabía y sabe el futuro y no lo pueden dejar de saber. Dice Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Anuncio el porvenir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no se ha hecho. Que digo, mi consejo permanece y haré todo lo que quiero. Dios anuncia el futuro desde el principio. ¿Cómo puede anunciar un Dios que se autolimite en no saber el futuro y anunciar el futuro? No tiene sentido, ¿verdad? Dice en un salmo, en el Salmo 139, dice David, antes de que venga la palabra a mi boca, tú ya sabes lo que voy a decir. Conoces todos mis caminos, dice, y conoces mi fin. Por lo tanto, Dios sabe todas las cosas, de tal forma que ha dejado escrito el futuro en la Biblia. Ha dicho que va a venir la gran tribulación, que va a venir una segunda venida, que va a haber un milenio, que va a haber un juicio del gran trono blanco, que va a haber una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, Dios sabe el futuro. Ahora bien, ellos tienen puntos importantes para decir que Dios se ha autolimitado. Hay gente que cree esto, ¿eh? Hay gente que cree que si Dios llega a saber el futuro, no lo hace porque Dios no es malo. Este es un punto. Dios no es malo, ¿cómo va a hacer el futuro? ¿Va a hacer Dios un universo sabiendo que va a pecar a Adán? Entonces Dios no lo haría, porque claro, Dios no es malo. Entonces, este es un punto en el que dice que si Dios sabe el futuro, es malo. Entonces, hacen a Dios malo. Un punto importante, ¿qué dicen ellos que nosotros decimos que Dios ha congelado el mundo? O sea, el futuro. ¿Por qué dicen ellos esto? Porque ellos dicen que si Dios sabe el futuro, entonces el futuro está como congelado, porque Dios ya sabe lo que va a pasar y nosotros no podemos decidir lo que hacer porque ya está, ya lo ha visto Dios lo que vamos a hacer.
Si Dios me anunciara de aquí 20 días vas a hacer esto, yo ya no puedo cambiar porque está ya pensado, ya lo sabe Dios lo que va a pasar. Entonces, según ellos entramos también en un calvinismo, porque si Dios sabe el futuro, entonces lo que va a pasar en el futuro va a pasar y no se puede volver de otra forma, ellos según ellos. Ahora, si Dios no sabía el futuro, ¿por qué predestinó a Cristo? Si Dios en el momento que creó el universo, dice la Biblia en 1 de Pedro 1:20, que Dios predestinó a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios, antes que hiciese el universo, ya estaba predestinado a Cristo, quiere decir que Dios sabía el futuro, porque Cristo vino a salvar al pecador. Por lo tanto, cuando Dios crea el mundo, Dios sí sabe lo que va a pasar en el futuro porque está predestinado a Cristo. Y Cristo más que ha venido a una cosa, a salvar al pecador. Entonces, ¿cómo no va a saber Dios el futuro si Cristo está predestinado desde antes de la fundación del mundo? Si según Efesios 1:4, nosotros hemos sido elegidos en Cristo desde la fundación del mundo. No solamente Cristo, es decir, antes de que Dios hiciese el universo, Dios ya sabía dos cosas importantes. Una, que Jesucristo iba a venir a la tierra, y Jesucristo ha venido a morir en una cruz y a deshacer las obras del diablo. Es decir, ya Dios, el Dios Trino, sabía que Cristo iba a morir y iba a deshacer las obras de un ángel que todavía no había creado. ¿Estáis entendiendo eso? O sea, Dios antes de la fundación del mundo estaba predestinado a Cristo. Todavía no existía nada y en la mente de Dios ya estaba Cristo, porque Cristo es eternamente engendrado, ¿sí o no? ¿Cuántos creen eso? ¿No? Entonces, si antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, Jesucristo está predestinado, quiere decir que Dios sabía que venía Cristo. ¿A qué ha venido Cristo? A morir por el pecador. Entonces Dios ya sabía una cosa, que iba a haber pecadores, porque si no, ¿para qué viene Cristo? No voy a decir, voy a predestinar a este para no sé qué va a pasar porque no sé qué va a suceder. No, Dios sabía que iba a pecar el mundo, por eso trajo a Cristo predestinado desde toda la eternidad. Y luego dice la Biblia en Efesios 1:4 que nosotros hemos sido elegidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Dios sabía dos cosas importantes: que iba a estar predestinado Cristo para salvar al pecador, y sabía en su conocimiento anticipado quién iba a ser salvo, porque los salvos hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo en su conocimiento anticipado. Todavía no había creado la tierra y ya sabía Dios lo que iba a suceder. Entonces, esta postura bíblica de que Dios se autolimita, dejando al lado la omnisciencia de saber lo que va a pasar en el futuro, para decir que el hombre va a tener libre albedrío absoluto, porque según ellos el arminianismo y el calvinismo es determinismo en el sentido del libre albedrío del hombre. Sin embargo, ellos dicen que para que el hombre sea libre total, Dios no tenía que saber el futuro para que el hombre así haga lo que le da la gana y Dios trabajar sobre la marcha. Amén. Ahora, vamos a ir concluyendo estas cosas en partes importantes. Veréis, ¿qué versículos agarran estos? Estos agarran a Génesis 6:6, donde dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este es un versículo importante. Si ellos dicen, si Dios se arrepintió de hacer algo es porque no sabía lo que iba a pasar. Porque si Dios sabe lo que va a pasar, ¿no se arrepiente? ¿Estáis entendiendo? Entonces ellos se agarran a este texto. Ellos no entienden que como Génesis 22:12 dice en 22:12 de Génesis, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Ves? Ya conozco. Según ellos, Dios conoció en el momento de que efectivamente ya le iba a matar, pues Dios se dio cuenta de que Abraham le amaba. Pero primero tuvo que probarle a ver si le amaba, porque Dios no lo sabía. Porque Dios, como se autolimitó a saber el futuro, pues entonces intentó probar a Abraham, y cuando vio que Abraham iba a matar a su hijo, dice: ahora conozco. Ellos agarran ese texto. Y otro es de que se arrepintió. Entonces, ¿qué pasa con estos versículos? Porque son versículos un poco extraños, que da que hablar. Entonces,
en estos versículos tendríamos que hablar del antropomorfismo. ¿Qué es antropomorfismo? La palabra antropomorfismo, la palabra antropos es hombre y fismo es forma de hombre. Entonces la Biblia está escrita en un lenguaje humano, pero el mensaje que hay detrás, que es la metanarrativa, el mensaje que está detrás de lo que está escrito, y la historia que está detrás de las historias, eso es metanarrativa. Entonces, detrás de cada frase, detrás de esa frase humana para que nosotros podamos comprender a Dios, detrás de esa frase está el verdadero sentimiento de Dios, que no lo comprenderíamos en un lenguaje espiritual, sino que tiene que coger un lenguaje humano para que sepas cómo se siente. Entonces, cuando Dios dice que estaba arrepentido, para que tú entiendas el sentimiento que a ti te produce cuando tú te arrepientes, pero no quiere decir exactamente lo que está sintiendo Dios. ¿Me estáis entendiendo o no? Entonces eso es antropomorfismo. Y cuando dice que el brazo de Jehová no se ha cortado, no quiere decir que Dios invisible tenga brazos. O como la gallina quiere recoger a sus polluelos, no quiere decir que Dios sea una gallina. O cuando dice el Salmo 91, con la sombra de mis alas, no quiere decir que Dios tenga alas, sino que es un lenguaje del antropomorfismo para que entendamos un lenguaje espiritual que la lengua humana no puede expresar. Amén. Entonces, estos versículos tienen una interpretación importante. ¿Cómo se interpretan esos versículos? Dentro del antropomorfismo. Es decir, ¿Dios es eterno, sí o no? ¿Cuántos creen que Dios es eterno? Ahora, ¿vosotros creéis que la palabra eternidad, que es una palabra del lenguaje humano, puede definir lo que es la eternidad espiritual de Dios? ¿Cómo nosotros entendemos la palabra eternidad en un diccionario? Que no tiene principio y que no tiene fin, ¿verdad? Porque como nosotros estamos, digamos, limitados en el espacio-tiempo, nosotros cuando leemos palabra eternidad siempre nos viene la palabra tiempo. Porque como estamos atrapados en el tiempo, la palabra eternidad decimos que Dios ha existido siempre desde los siglos, ¿ves? Decimos siglos, tiempos, hacia atrás, y existirá todos los siglos hacia adelante. Pero la palabra eternidad es una palabra del lenguaje humano que no puede definir a Dios. Es simplemente para que te hagas una idea quién es Dios. Pero la palabra eternidad no define quién es Dios. Porque nosotros estamos atrapados en el espacio y el tiempo. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, o que Dios supo en ese momento lo que en el momento que supo que Abraham le obedecía y le amaba, no quiere decir que en ese momento lo supiera Dios, sino para que tú entiendas en este lenguaje humano. ¿Lo habéis entendido un poco así? Por encima. Por ejemplo, no supe cómo convencido, pero bueno, yo creo que sois teístas vosotros, lo que estoy viendo por aquí. Por ejemplo, cuando dice Jehová a Moisés, ¿cómo se puede entender esto? Voy a destruir a Israel y de ti voy a hacer una descendencia. Voy a hacer que de ti nazca una descendencia y voy a destruir a tu Israel. Y le dice Moisés, no hagas eso, Señor, porque si haces eso te van a decir de ti en Egipto y por todas las naciones, no lo hagas. No hagas esto. Y muchos han interpretado esto. Mala interpretación bíblica, esto ya es un desastre. Que tú con tu oración puedes cambiar de opinión a Dios. Solamente se puede cambiar de opinión una persona que no sepa el futuro. Si yo sé el futuro, tengo el poder en mis manos porque soy omnipotente, soy omnisciente y omnipresente, ¿cómo me vas a convencer a mí de cómo tengo que gestionar una circunstancia si tú eres un hombre mortal? ¿Qué consejo le vas a dar tú a Dios, a un Dios omnisciente que sabe todos los pensamientos de todo el mundo, sabe todo lo que va a pasar en el futuro, es omnipotente, puede hacer de la tierra una hormiga y es omnipresente? No te puedes esconder de su presencia porque ahí está. ¿Qué consejo le puedo dar yo a Dios para decir cómo tengo que dirigir la iglesia? ¿Tiene lógica eso? Entonces, ¿cómo podemos explicar entonces este texto? Este texto se basa de que Dios ha dejado que por medio de la oración nosotros participemos en cambiar cosas dentro del mundo espiritual, dentro de su soberanía y su omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Os voy a explicar. Fijaros lo que dice Ezequiel 22, versículo 30 y 31, lo vais a entender ahora por qué Dios
le dejó a Moisés interceder y Dios dijo, pues venga, vamos a hacer lo que tú dices. Fijaros. Dice, busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira la consumí. Hice volver al camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Qué está diciendo este texto en Ezequiel? Está diciendo Dios a Ezequiel: he decidido destruir a Judá, porque son muy malos. Pero, aquí está, como dice, agárrate ese pero. Pues pero, si hay alguien entre el pueblo que interceda por el pueblo, no los destruyo. Entonces, Dios había tomado la decisión de destruirlo, pero al mismo tiempo había tomado la decisión que al mismo tiempo de destruirlos, pero si alguien intercede, no los destruyo. Entonces, cuando Moisés intercede es porque Dios había dicho, si alguien intercede con fe, yo no los destruyo. No porque Moisés le alertara la vergüenza que iba a pasar Dios si los destruyera. ¿Estáis entendiendo? Entonces está diciendo Jehová a Ezequiel: he buscado entre el pueblo a alguien que se pusiese en medio, entre mí y el pueblo, intercediera por ellos, pero no lo he hallado, por eso los voy a destruir. Si llega a haber un intercesor que hubiese reunido los requisitos de fe que Dios demandaba a un intercesor, Dios hubiese calmado su ira. Por eso nosotros creemos en el libre albedrío y creemos que la oración tiene poder. Porque hay veces que Dios toma decisiones, abro comillas, como dicen estos, que toma decisiones para hacer algo en la iglesia, pero por la intercesión de muchos de la iglesia, Dios ya no lo hace. Por eso decimos, vamos a interceder, porque si Dios toma una decisión y ya no podemos hacer nada con la oración, entonces la oración no sirve para nada. ¿Pero por qué creemos que la oración es buena? Porque la oración puede hacer calmar la ira de Dios. O puede hacer mover la misericordia de Dios también, para sanidades, para que los matrimonios se junten, para que las familias se bendigan. ¿Por qué? Porque Dios puede tomar decisiones, pero en la misma decisión, en el mismo papel que ha firmado una sentencia, ha firmado también que si alguien intercede, quita esa sentencia. Entonces, los teístas abiertos, ¿qué pasa? Que ellos dicen que Dios se autolimitó, y en estos textos vemos cómo Dios ignora el futuro. ¿Qué ha pasado, Moisés? Que si los destruyes, da lache. Da vergüenza. ¿Te van a criticar? Uy, sí. Claro, porque ellos creen que Dios trabaja sobre la marcha. Como se autolimitó, llega a ser como una especie de hombre mortal que no sabe el futuro y necesita el consejo de los hombres mortales que le están siguiendo a él. ¿Cuál es el punto más peligroso en esto? El punto más peligroso en esto, y quiero concluir, es que los que creen en esta doctrina dicen que Dios se autolimitó de ver el futuro, porque viendo el futuro hubiese visto cómo cae Satanás y cae Adán, y entonces Dios no hubiese hecho el mundo. Porque yo creo en un Dios bueno. Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Que Dios es malo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si yo digo que Dios, si llega a ser el futuro, no hace la creación esta, porque Dios es bueno, estoy diciendo que el que crea que Dios sabía el futuro, está diciendo que Dios es malo. Y para nada, porque Dios ya hemos demostrado que tenía a Cristo desde antes de la fundación del mundo, y de antes de la fundación del mundo ya sabía quién iba a ser salvo. Sin determinar quién iba a ser salvo y condenado. Simplemente Dios vio el futuro, sin determinar nada. Solamente determinó cosas en su voluntad absoluta. ¿Cuál cosa? Determinó el arrebatamiento de la iglesia. ¿Alguien puede cambiar el arrebatamiento de la iglesia? ¿Alguien puede hacer que con su oración deje de existir el infierno? ¿Alguien puede impedir la segunda venida de Cristo? ¿Alguien puede impedir la gran tribulación o el milenio o el juicio del cántaro blanco, o que la ciudad que Dios ha preparado sea otra? Señor, te intercedo para que no sea la nueva Jerusalén, que sea la nueva Tel Aviv. No va a poder ser, porque hay cosas en su voluntad absoluta que ya está determinado. Pero tú, en tu libre albedrío, decides lo que haces, siempre y cuando no quieras interrumpir su voluntad absoluta. ¿Amén? Por ejemplo, la Biblia dice que el anticristo tratará de cambiar los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que el anticristo sabe que la gran tribulación tiene que durar 7 años. Él va a tratar que dure más. Pero dice la Biblia, pero se hará lo que Dios dice. Va a durar 7 años, no puede cambiarlo. Por mucho retorcer el tiempo, no va a poder.
Porque Dios tiene controlado el universo en su soberanía. Por eso sabemos que es omnisciente, porque nos ha adelantado en el libro de Apocalipsis todo lo que va a suceder en el futuro. Nosotros somos unos privilegiados, sabemos lo que va a pasar en el futuro. Rechazamos contundentemente esta doctrina. Esta doctrina hace un Dios tonto. Hace un Dios que trabaja sobre la marcha y que necesita la colaboración de los hombres para que le aconsejen a Él. Un Dios que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Rechazamos contundentemente esa doctrina. Porque no es bíblica. Y hacen a un Dios inútil. Nuestro Dios es santo, omnisciente, omnipotente y omnipotente. Es todo. Y termino con esto. ¿Qué pasa con las cosas que dicen ellos que ya están determinadas? Por ejemplo, como Judas traicionó a Jesús. Ellos dicen que cuando Dios decía que iba a pasar algo es porque Él mismo lo determinaba y así se lavaba las manos. Por ejemplo, Dios dijo a Judas: ves a hacer lo que tengas que hacer, ya sabía que le iba a entregar. Pues eso, según ellos, es porque Dios ya había puesto en el corazón de Judas que le vendiera. Como Dios no sabe el futuro, según ellos, cada cosa que Dios decía que iba a pasar es porque Dios obligaba a la persona que lo hiciera para así Él adelantar el futuro. Una locura, un enjuague, un potaje que no saben por dónde tirar. Y Pedro, cuando dice: yo te seguiré hasta el final, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Entonces eso, dicen ellos, que Dios mismo determinó de que Pedro le negara 3 veces para así Dios no fallara en el futuro. Bueno, una locura. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces, esta doctrina la tiramos a la basura en el sentido de que todo lo que he dicho no es bíblico, todo lo que ellos dicen. Pero hay solo una cosa que a mí me preocupa dentro de la Iglesia. Porque los demás yo sé que no lo creéis 100%. Por ejemplo, que Dios es tonto, no lo creéis. O que un hombre pueda aconsejar a Dios lo que tenga que hacer porque vosotros creéis que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Solo hay una, que es que hay gente que dice, y esta es la preocupación, que hay gente que dice de que Dios no podía saber el futuro en el momento de la creación. Cuando Dios sí sabía el futuro. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, y lo he dicho muchas veces, la voluntad de Dios es muy extensa, es como más grande que la tierra. Ningún hombre en un púlpito puede expresar qué es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, aunque es una, tiene varias partes para definirla. Por ejemplo, está la voluntad antecedente, la voluntad consecuente, la voluntad permisiva, está la voluntad absoluta, y todas esas voluntades se pueden dar 5 o 6 estudios porque Dios es muy extenso. Para definiros esto y terminar con esto, por ejemplo, voluntad antecedente, ¿qué es? Voluntad antecedente es que Dios hizo el universo sabiendo el futuro, pero lo hizo para bien. Por eso dice la Biblia: y Dios hizo las estrellas y vio Dios que era. Y Dios hizo la naturaleza y vio Dios que era. Pero no dice que era bueno con segundas de que detrás había algo malo para que cayera Adán. No, Dios hizo la tierra para que todo fuera bueno y para que todo fuera para su gloria. Pero como Dios también decidió en su soberanía hacer al hombre con libre albedrío, porque eso es bueno y se adapta con todo su carácter en sus atributos. Lo que Dios había dado a Adán era que fuera con libre albedrío. Adán con su libre albedrío cae. Terminamos y concluimos. Rechazamos también, hemos rechazado la elección incondicional. No veas a Dios malo porque sepa que Dios sabía que el hombre iba a pecar. Porque está escrito en la Biblia. Y Cristo estaba predestinado desde antes que se fundara el universo. Y Jesucristo vino a una cosa. Dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo pecador que quiera creer en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros creemos, ya hablaremos lo que creemos, pero nos queda todavía hablar de más escuelas, ¿vale? Y luego ya iremos desarrollando y al final llegaremos a una conclusión. Pero es que esta doctrina que acabo de decir es un enjuague, ¿sí o no? Porque hace a Dios tonto, hace a Dios estúpido y hace a Dios que no sabe de nada y es un hombre mortal y que hace a Dios malo si sabe el futuro. O sea, una tontería. Amén. Bueno, pero no es última la data porque he estado mucho tiempo y yo creo que iba a estar menos. Si Dios quiere, la semana que viene nos vamos introduciendo y vamos a hablar de la semana que viene sobre lo que nosotros creemos. Pero vamos a hablar, nos vamos a centrar en los reprobados, que me han hecho muchas preguntas sobre qué es un reprobado. Pues vamos a hablar de ese tema y vais a saber qué es un reprobado, ¿vale?